Padre Celestial, muchas gracias, Señor. Gracias, Papito Dios, por darnos la bendición de poder disfrutar, Señor, de un nuevo día, Señor. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado, tú nos has sustentado, tú nos has dado la vida y las fuerzas para levantarnos y disfrutar de un nuevo amanecer. Por eso hoy a ti damos toda gloria y honor, Padre, porque tú eres hermoso, precioso y tienes cuidado de nosotros en todo momento y en todo tiempo, sin importar la complejidad o la adversidad de las circunstancias, como lo veíamos el día de ayer en el estudio anterior, Padre Celestial, que tú nos enseñaste que esa tristeza iba a ser usada para nuestro bienestar. Yo creo, Señor, que tú has comenzado una obra en cada uno de nosotros y tú la perfeccionarás cada día. La obra que has comenzado en aquella persona que me escucha y que ha abierto su corazón para ti, Señor. Somos seres en proceso, Padre. Yo lo creo en el nombre de Jesús, que la obra que tú has comenzado en nosotros, tú la perfeccionarás para tu gloria y tu honra, Padre Celestial. Yo coloco este tiempo en tus manos, allí donde tú estás, que me escuchas. Dile, Padre Celestial, prepara mi corazón para tu palabra, que mi corazón sea esa buena tierra donde tu palabra dé fruto en abundancia, que tu palabra no vuelva a ti vacía, sino que cumpla el propósito por el cual tú la envías en este momento, Padre Celestial. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Padre Celestial, gracias, Señor. Muchas bendiciones, que tengas un excelente día. Te saludo, espero que estés muy bien. Y quiero que hoy vayamos a un tema que es algo extraño, pero que nos deja en sí una profunda enseñanza. ¿Sabes? Sé que Dios es nuestro gran proveedor y Él hará milagros y maravillas para hacer que a nosotros nunca nos falte nada. Pero no solamente eso, Él hará grandes prodigios y señales y maravillas a nuestro favor para que nosotros también apoyemos su obra. No se nos puede olvidar eso, es la obra de Dios. Y cuando nosotros damos para que la obra de Dios, para que el Evangelio de Dios siga siendo anunciado, grandes bendiciones vendrán a nuestras vidas. Es una ley universal, una ley que Dios estableció para todos aquellos que la crean y la pongan por obra. Por eso quiero que me acompañes hoy a Mateo 17, versículos 24 al 27. Dice así: cuando llegaron a Capernaum, vieron a Pedro, los que cobraban las 2 dracmas. Quiero explicar lo siguiente. Estas 2 dracmas eran parte de un tributo que cada israelita mayor de 20 años estaba obligado a dar para el sustento de la iglesia. Esto era algo que en los tiempos de Moisés se había establecido, en el Éxodo se había establecido como algo que debían dar todos los israelitas mayores de 20 años. Era un tributo anual, era un tributo, un aporte anual que cada israelita, cada judío daba para el sustento del templo y de aquellos que oficiaban en el templo. Y dice que estas personas que vinieron a cobrar le dijeron a Pedro: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Es decir, ¿vuestro maestro no da el tributo? Esa era la duda que le estaban exponiendo a Pedro. Y él dijo: sí. Esa fue la respuesta que él le dio a aquellos hombres. Y al entrar en la casa, Jesús le habló primero diciendo, y preste mucha atención lo que Jesús le respondió a Pedro: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Y aquí quiero un momento detenerme para explicarte un momento esta pregunta. Lo que estaba exponiendo Jesús aquí en este momento tenía que ver mucho con la situación actual de Israel. Les recuerdo que Israel en ese momento era un pueblo esclavo de los romanos. Los romanos era un imperio muy fuerte y muy grande en aquel entonces, que había sometido a muchas naciones y los tenía como esclavos. Y ellos ejercían un impuesto que aquellos que eran esclavos de ellos debían de pagar. Este impuesto no tiene nada que ver con el tributo
que le estaban pidiendo a Jesús y a Pedro. Este tributo era un tributo que era para el templo de los judíos. El impuesto de los romanos era un cobro que ellos hacían mensual a los que estaban sometidos bajo su yugo, es decir, aquellos que estaban esclavizados por ellos. Pero algo tremendo era que ellos solo le cobraban ese impuesto a los esclavos suyos, es decir, a los romanos, a los ciudadanos romanos, aquellos que hacían parte de su reino y de su pueblo. No, ellos estaban exentos de pagar este impuesto, y por eso Jesús le dice a ellos: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Por eso yo creo que con esto ya vamos a entender un poco más estas preguntas. Y Pedro le respondió: de los extraños, claro, maestro, de los extraños, de aquellos que no hacen parte de su pueblo. Y Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Claro, los hijos de aquellas personas estaban exentos, no pagaban, los ciudadanos no pagaban ese impuesto. Lo que Jesús quería decir con esto es que a él estaban viniendo los cobradores del tributo del templo a decirle que si él pagaba o no las dracmas. Y yo quiero que entiendas algo. ¿Quién era el padre de Jesús? Jesús era el Hijo de Dios. Él estaba exento de pagar este impuesto, de pagar este tributo al templo, porque él era el dueño del templo. Pero dice lo siguiente Jesús: sin embargo, para no ofenderles, ve al mar, echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrir la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Y dice que Pedro fue, y así fue y pudo pagar el impuesto tanto de Jesús como de él, porque un estatero equivalía a 4 dracmas. Entonces dio por él y dio por Jesús. Y esto nos deja a nosotros una gran enseñanza, ¿sabes? La primera enseñanza que sobresale en este texto es que hay cosas que nosotros, aunque no las tengamos que hacer, por amor a aquellas personas que nos ven, por amor a aquellas personas y por la salvación de otras personas, es necesario que nosotros las hagamos, aunque no nos correspondan. Porque Jesús, aunque no tenía que pagar este impuesto y este tributo, aunque él no debía de hacerlo, siendo el Hijo de Dios, él dijo: para no ofenderlos, para no escandalizarlos, para no hacer que de pronto se alejen de Dios, voy a hacerlo. Y sabes, esto nos deja a nosotros una gran enseñanza, porque Jesucristo nos está dando a nosotros un ejemplo de obediencia, de someternos a las leyes, de someternos a aquello que los hombres han establecido. ¿Por qué? Porque debemos de entender lo siguiente, que en aquel entonces algunos líderes religiosos como los fariseos, los saduceos, los escribas, buscaban ocasión de acusar a Jesús en algún momento por cualquier falla de la ley, con el fin de desacreditar a Jesús. Y es obvio que Jesús no iba a darles oportunidad, no iba a permitir que ellos lo hicieran, y por eso él se sometió a toda la ley de Dios, siendo que él era el Hijo de Dios y no debía hacerlo, porque esta era una ley de Dios, no se nos puede olvidar. Este tributo era un pago que todos debían hacer como judíos, y Jesús era judío, y Pedro era judío, y sus discípulos eran judíos, y todos debían hacerlo anualmente. Y estoy seguro que en los años anteriores Jesús lo había hecho, sino que como Jesús había estado por fuera de Jerusalén, por fuera de Israel, no había podido dar su tributo, y tampoco sus discípulos, y por eso aquellos hombres, al ver que quizás en la lista en la que ellos llevaban no estaba aquel tributo de Jesús registrado, vinieron a preguntarle a Jesús. Pero lo más hermoso de esto lo vemos en los versículos siguientes. Dice que sin embargo, Jesús dijo: sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti.
Es muy lindo, ¿sabes? Y el Señor trae a memoria una palabra que está en Primera de Corintios, capítulo 8, del versículo 7 al 13, donde el apóstol Pablo nos enseña lo siguiente. Dice, pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a los ídolos, y su conciencia siendo débil se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos delante de Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. ¿Sabes? Lo que Jesús nos quería enseñar en este ejemplo es que si nuestra libertad en Cristo daña la conciencia de aquellos que son débiles en la fe y los hace caer, lo mejor es abstenernos de hacer cosas como un mal ejemplo para esas personas, que los puede hacer caer y los puede hacer alejar de Jesucristo. Jesús en aquel momento pudo haberse negado a pagar este tributo porque Él es el Hijo de Dios y obviamente no estaba obligado a pagarlo, porque el tributo le pertenece a Él, pero para no escandalizar a nadie, para no hacer tropiezo para nadie en la vida de otros, decidió pagarlo y así cumplir toda la ley. ¿Sabes? Hay cosas que quizás se nos están permitidas hacer. Hay cosas que quizás no son pecado, pero podemos ser un mal ejemplo y ser tropiezo para otras personas. Y tú sabes allí en tu corazón de qué cosas te estoy hablando. Tú sabes en tu corazón que hay cosas que tú dices, bueno, pero la Biblia no dice que esto yo no lo debo de hacer. Pero tú sabes en tu corazón que eso es un mal ejemplo para otra persona, no lo hagas. Por ejemplo, la Biblia no dice que ver novelas sea malo. La Biblia no dice que ver películas de esta o de tal tipo sea malo. Pero si tú sabes que eso es una debilidad para otra persona, si tú sabes que eso es una debilidad para algún hermano, y quizás este hermano te ve haciéndolo, él dirá, no, pues eso está bien hacerlo. Entonces hay cosas que debemos de abstenernos a hacer. Todo nos es lícito, dice la palabra, pero no todo nos conviene. Y ahí donde Jesús nos quería llevar con este ejemplo. Por eso espero que hoy este ejemplo haya sido claro para ti y que hoy entendamos que es necesario que nosotros seamos un buen ejemplo para otros, que nosotros seamos testimonio para otros. Aquel día Pedro fue a pescar y el primer pez que sacó en su boca había un estatero, el cual equivalía a 4 dracmas, y con el pago el tributo de él y del Señor. Dios también a través de este ejemplo nos dice que Él se va a valer de algo sobrenatural para sustentarte. Y hoy con esto quiero terminar. Pon tu confianza en Dios. Él de una manera sobrenatural va a sostenerte a ti y te va a dar no solo para ti, porque muchas veces sustentó a Pedro, pero en este momento Pedro no tenía para pagar el tributo y el Señor le proveyó para hacerlo, para bendecir la obra de Dios, porque ese tributo era para bendecir a la iglesia y a los que servían en la iglesia. Y yo sé que Dios no solo te va a dar para sustentarte, sino para bendecir la obra de Dios. Padre Celestial, gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor porque hoy entendemos Señor que tú tienes el control de todo, que tú eres nuestro proveedor, nuestro sustentador, que tú tienes cuidado de nuestras necesidades. Por eso Padre, hoy te damos a ti toda gloria y honra. Ayúdanos a ser testimonio, a ser luz, a guardarnos de hacer cosas que lleven a otras personas a alejarse de ti, Papito Dios.
haznos sensibles, haznos prudentes a la hora de actuar, a la hora de hacer cosas. Padre, que quizás seamos tropiezo para otro hermano. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Haznos prudentes, Señor, te lo pido en tu nombre para tu gloria. Amén y amén. Que el Señor te bendiga, que tengas un excelente día, que la gracia y el favor de Dios estén contigo hoy y siempre. Amén.